Continuando con la unidad 5 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.2, congruencia de triángulos. Problema inicial. Si los triángulos ABC y el triángulo A'B'C' son congruentes, compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes. Para resolver este problema tengamos en cuenta la siguiente información. La notación, esta notación que tenemos acá, se lee A', B' y C', y se utiliza para representar puntos que son diferentes, pero que se corresponden con los puntos A, B y C. Según esta información, tenemos entonces que los lados correspondientes en estos triángulos son el lado AB con el lado B'A', el lado BC con el lado B'C' y el lado AC con el lado A'C'. Esos son los lados correspondientes. Y para el caso de los ángulos correspondientes son el ángulo A con el ángulo A', el ángulo B con el ángulo B' y el ángulo C con el ángulo C'. Por lo tanto, tenemos que al comparar la longitud de los lados correspondientes y la medida de los ángulos correspondientes, se obtiene que es igual. Es decir, al medir la longitud de dos lados que son correspondientes, obtenemos la misma medida. Entonces, la medida de cada una de esas parejas de lados correspondientes es igual, como lo tenemos indicado acá. Y noten que en la figura podemos utilizar pequeñas marcas para poder identificar los lados que son correspondientes. Noten que los lados correspondientes son el lado AB, este lado de acá, con el lado A'B', y se ha utilizado esta marca, miren, como estas dos pequeñas rayitas, para identificar que estos dos lados tienen la misma medida y por lo tanto son correspondientes. Y así tenemos para el caso de los otros dos pares de lados correspondientes. Noten, esta marca significa, esta marca de acá, esta pequeña rayita, significa que este lado es correspondiente con este otro. Y esta otra marca, estas tres pequeñas rayitas, este lado es correspondiente con este otro lado, en el otro triángulo. Y tenemos para el caso de los ángulos igual. La medida de los ángulos correspondientes es igual, tienen la misma medida. Y también podemos utilizar esas marcas. Para el caso del ángulo A, que es correspondiente con el ángulo A', se han utilizado esas tres rayitas. Y para el caso acá de la figura también se ha utilizado el mismo color. Tenemos el ángulo B, es correspondiente con el ángulo B', y se ha utilizado esta misma marca, esas dos pequeñas rayas. Y el ángulo C es correspondiente con el ángulo C'. Se utiliza la misma marca. Puedes comparar la longitud de cada uno de sus lados y amplitud de sus ángulos respectivamente, haciendo uso de regla, compás y transportador. Y así nos daremos cuenta de que al ser estos dos triángulos congruentes, la medida de sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Conclusión: en los triángulos congruentes, las medidas de los lados y los ángulos correspondientes son iguales. Para indicar que los triángulos ABC y el triángulo A'B', C' son congruentes, se utiliza el símbolo, este símbolo que tenemos acá, es decir, el triángulo ABC, utilizamos el símbolo, colocamos la notación para el triángulo A'B', C', que se lee: el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. En otras palabras, este símbolo es el símbolo de congruencia de triángulo y se lee congruente.
Estos son los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar en su cuaderno de clase. Dice la indicación, dado que los siguientes triángulos son congruentes, identifica los lados y ángulos correspondientes y representa la congruencia de los triángulos usando el símbolo de congruencia. Cuando se escribe la congruencia de triángulos, es necesario tomar en cuenta que se deben escribir las letras en orden de los vértices correspondientes.